Hola, buenas noches, saludos. Dios te bendiga, la paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Yo te invito y te doy un consejo, mi amigo, mi hermano, que pongas tu corazón dispuesto a la palabra de Dios, que traigas algo con que apuntar y que traigas tu Biblia para que juntos podamos estudiar este tema. El tema que yo quiero compartir contigo se llama No vayas por el camino que te llevará al infierno. Este tema debemos nosotros, ¿verdad?, de estar meditando, porque Jesús dijo que solamente había dos caminos, dos puertas. Y ahorita vamos a abrir en Mateo, en la Biblia, Mateo 7, capítulo 7, versículo 13 al 14. Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces Jesús nos dijo que hay dos puertas, dos caminos, y los cuales nosotros debemos prestar atención. Porque mira, cada persona que tú miras, en donde sea, tu familia, tus hijos, tú mismo, solamente hay dos caminos. Sea para que están caminando a la vida eterna o están llevando un camino que los está llevando a la muerte eterna. Por eso Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, aquella puerta que Él es, porque la puerta ancha es aquella puerta que llevan muchos, y la mayoría están yendo por ahí. En Lucas capítulo 13 del 23 al 28 nos habla más ampliamente sobre estos dos caminos o estas dos puertas. Y a Jesús le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque solamente aquella puerta se llama Jesucristo, aquella puerta es de santidad, en obediencia. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y os dirá, no sé de dónde sois. Entonces muchos comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esto lo dijo con amplitud Jesucristo cuando alguien le preguntó. O sea, ¿qué está diciendo Cristo? Que no todos entrarán al reino de los cielos. Esta puerta ancha se conoce como camino de muerte. Por eso Jesús dijo que no entres por esa puerta, vete por la puerta estrecha, que esa puerta estrecha te llevará al camino de la vida. Por eso el tema que hoy te traigo se llama no vayas por el camino que te llevará al infierno, sino vete por la puerta estrecha, aquella puerta que Jesús te aconseja. Mira, tanto nuestro Señor Jesús habló sobre el arrepentimiento, sobre que nosotros debemos ir sobre el camino que Él ha puesto, porque Jesús dijo, en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, esa es la puerta estrecha. Y aún en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Él es la puerta estrecha. Ahora, ¿cuál es el camino que, como el título se llama, el camino que te puede llevar al infierno? Es aquel camino de la puerta ancha. Aún en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es ese camino? Aquel camino de pecado, aquel camino que muchos se van por el adulterio, por la fornicación, por pasiones desordenadas, por perversiones sexuales, por odio, por robo, asesinato, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, drogas, viviendo en el mundo, no obedeciendo la palabra, no naciendo de nuevo, siendo indiferentes, viviendo indiferentes sin Dios en sus vidas, desobedeciendo todos los días
Este camino llevará a muchos y está llevando en cada minuto al infierno. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Ahora, aún dijo algo tan importante, si me amas, obedece mi palabra. ¿Ves? El que quiera ver la vida, dijo el Señor, guarda mi palabra. ¿Y cómo es guardar su palabra? En obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí encontrarás la puerta estrecha por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, porque Jesús es el verbo es la palabra. Entonces cuando tú lees la palabra y la obedeces, porque aún el Señor dijo, obediencia quiero y no sacrificio. O sea, muchos creen que por una obra ya van a tener contento al Señor. No, yo te quiero decir que el Señor tiene contentamiento, que hagan su voluntad, que obedezcan y que vivan en una obediencia. Por eso ese reclamo que el Señor hace en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Entonces, el hacer la voluntad de Dios es obedecer. Esa puerta por medio de Jesucristo te llevará a la vida eterna, naciendo de nuevo, buscando y viviendo una vida en santidad, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo, viviendo para Dios, ¿ves? Esperando en Jesucristo todos los días, apartado de este mundo. Esa es la puerta estrecha. Por eso Él dijo que muchos van por la puerta ancha. ¿Ves? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te llevará a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús dijo que muchos están yendo por esa puerta. Esa puerta es el camino que está llevando a muchos al infierno. Por eso el tema de ahora es que tú te apartes de ese camino, que tú optes hoy día, que reflexiones en tu vida y te vayas por ese camino que te va a llevar a la vida eterna. Aún Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá. Jesús lo dijo, Él vino a darnos vida eterna. Y aún en Juan 16:1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. El problema es que, mira, mucha gente se sienta a ver los noticieros. Mira, yo te voy a dejar este ejemplo. Mucha gente se sienta a mirar los noticieros. Oh, sí, va a venir un calor extremo. ¿Y qué pasa? Bueno, voy a preparar el aire acondicionado. O va a venir un extremo frío. Bueno, entonces comienza la gente a tapar sus ventanas y a agarrar cobijas y se previenen para lo que en los noticieros están diciendo. Ahora viene un tornado, se van y se esconden. Bueno, va a venir un huracán, se van y se ponen en un lugar seguro. Eso es sabio. Pero yo no entiendo cómo es una necedad tan grande que las mismas personas están escuchando, ¿verdad? Acerca de este camino que está llevando al infierno. Mira, se tapan sus oídos, se molestan, se van por, ay no, eso yo no creo, no es cierto. Aquí no es cuestión de lo que tú creas y lo que yo crea, sino lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús tanto habló del infierno. Ahora, recuérdate en Números capítulo 16, cuando Coré se levantó contra Moisés y Aarón, y que dice y con un grupo de gente, creo que es alrededor de 250 personas, dice la palabra que se abrió la tierra y se los tragó y descendieron vivos al Seol. ¿Qué nos está diciendo el Antiguo Testamento? Que hay un infierno. Aún la palabra del Señor nos dice en el Antiguo, y Jesús vino a decirnos, Jesús no es hombre para que mienta, sino Él es verdad, y nos dejó un consejo, ¿verdad? Siempre manda a sus siervos a hablarle al norte, al sur, al este, al oeste, en donde quiera, que te apartes de este camino que te va a llevar al infierno. Esa es la puerta ancha. Cada uno, mira, decide en cuál camino andar, camino de vida o camino de muerte. Los que viven el camino de muerte irán al infierno. Esto es la puerta ancha. Y Dios no quiere eso, que la humanidad se vaya. Pero el Señor dejó su palabra. Ahora, es como tú, de verdad, si tú manejas,
Tú te riges ante las leyes te sometes ante las leyes que el gobierno deja, ¿verdad? Aquellos que manejan, tienes que hacer un alto, tienes que parar cuando esté la luz roja, tienes que seguir cuando está la luz verde, si oyes unas sirenas de policías, de bomberos, tienes que pararte hasta que ellos pasen, tienes que, ¿verdad? Cuidar al peatón y todas estas cosas, y la gente se somete. Ahora, ¿por qué no someterse a la voluntad de Dios? Dios nos aconseja un bien para nuestras vidas. El camino de muerte, dice la palabra, que muchos están yendo por él. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es una rebeldía, ¿verdad? Que la gente vive en este camino, todo camino del hombre recto en su propia opinión. La gente dice, bueno, yo no robo, no mato, no hago esto, no hago el otro. No es cuestión nada más de eso, sino que si tú no, tu vida y tú mismo no estás a cuenta de Dios, estás viviendo en una rebeldía, estás viviendo en el camino de la muerte que te va a llevar al infierno, porque el corazón del hombre piensa su propio camino, su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de la puerta estrecha, del camino hacia la vida eterna? Ve bien Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Te fijas? Que el camino que Jesús dijo que por medio de él encontraremos al Padre, aquí lo confirma en el Antiguo Testamento en Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, al que entienda, al que presta su entendimiento, al que presta su corazón a lo que Dios dice en su palabra, para apartarse del Seol abajo. ¿Qué significa? Para apartarse del mismo infierno abajo. ¿Ves? En cuanto a Dios perfecto, es su camino, como dice en el Salmo 18:30. En Proverbios 12:28 dice, el camino de la justicia está la vida, y en camino y en sus caminos no hay muerte, para que entiendas, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Te fijas que el camino a la vida eterna es por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio de obedecer el evangelio? Este es el camino de Dios para cada ser humano. ¿Ves? Aquel entendido que quiera caminar rectamente, porque el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán jamás la tierra. Porque la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Te fijas? Ellos, en los malos, los que no quieren escuchar, aquel que se hace necio, ¿ves? Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, ¿ves? Quieren ellos ir por el adulterio, por la perversión, por la fornicación, por el lesbianismo, por las drogas, por las borracheras, por el libertinaje, por la idolatría. Y cuando ellos conocen, escuchan, o alguien les evangeliza y les dice, a Dios no le agrada la idolatría, las borracheras, mira, ese camino te va a llevar al infierno, apártate. Mira, aquí se cumple lo que dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Sí, porque ellos quieren ir por su camino de pecado, por la vida de muerte, y no les importa absolutamente lo que dice Dios, sino que se irritan, se molestan contra el Señor. Y aún debes de saber esto, que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, porque la ley de Jehová es guía para cada ser humano. Pero el problema es que, mira, la gente conoce qué carros hay de moda, qué tendencias de bolsas, de ropa, de perfumes, de viajes, de esto, del otro, pero no conocen a Dios, porque la flojera de sentarse a estudiar la palabra, oh no, les invade, y al contrario, cierran su corazón y ponen su corazón endurecido. Pero nadie
nadie es, ¿cómo te diré? Nadie se justificará delante de Dios, porque no hay hombre que pueda esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová nuestro Dios, y Él considera todas sus veredas. Proverbio 21. ¿Ves? Todos los caminos de cada ser humano están ante los ojos de nuestro Dios. O sea, debes de saber que aunque estés viviendo en pecado, aunque estés viviendo indiferente a la voz de Dios, al llamamiento, y que estés viviendo indiferente al camino de vida eterna y estés yendo por el camino de muerte, no creas que Dios está ya ausente. No, Él es Dios. No, mira, nuestra fuerza está limitada hacia lo que podemos ver aquí enfrente y nada más. Nuestros ojos no pueden ver a la otra parte del mundo, a México, a China y a la vez, y a todo, a un país del norte, al sur, a donde quiera, ni siquiera a la otra cuadra. Nuestros ojos están limitados de aquí a la pared, pero los ojos de Dios examinan el corazón del hombre y escudriña todos los pensamientos, por lo cual dice: los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Él conoce a aquellos que están yendo por la puerta ancha. Por eso es que Dios les habla, y ese tipo de vida desagrada a Dios y los va a llevar al infierno, conocido como camino de muerte, como puerta ancha, vivir en la carne. Este tipo de vida desagrada a Dios, odiando, robando, emborrachándose, viviendo en perversiones, en idolatría, vivir sin Dios, pisoteando la sangre del Cordero, no arrepentirse, teniendo rencor contra todos los demás y no lavar sus pecados en Cristo Jesús, viviendo en pecados ocultos, con lujurias, con pensamientos malos. Mira, el problema es que la humanidad, la humanidad normaliza el pecado, y ellos piensan que bueno, aquella persona merece más el infierno que yo, porque yo de qué tengo que arrepentirme. Yo sí le doy gracias a Dios 5 minutos. No es cuestión de eso. Amar a Dios es ponerlo en primer término en tu vida, que ores, que leas la palabra, que vengas al evangelio, que obedezcas, que no vivas un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Como siempre digo, un día con la Biblia en la mano y el otro día con la botella en la mano. Debemos nosotros ser diferentes. Muchos cristianos están yendo por el camino que los puede llevar aún al infierno. Los está llevando a la perdición por vivir indiferentes. Por eso dice, y créemelo, que si están yendo por ese camino, por eso Jesús dijo: muchos, dice, estando fuera empecéis a llamar. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Esta gente conocía al Señor y su voluntad, y ellos quisieron, ¿verdad?, pensar: ay, pues vivo en la gracia y yo puedo hacer lo que quiera y nadie me va a decir nada, o voy a contentar al Señor con una obra aquí allá. No, sino por eso el Señor les va a contestar, pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Porque nadie puede ocultarse de Dios. El Señor conoce la lujuria en los ojos. El Señor conoce las perversidades del corazón. El Señor conoce todo lo que ves escondidas en la tableta, en el teléfono, en la computadora, en la calle. ¿Cuántas mujeres ya viste? Y el Señor dice en Mateo, creo que es capítulo 5, donde habla en el sermón de los montes, en las bienaventuranzas, para que tú lo leas.
aquel que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso no hay nada oculto que no haya de salir a luz, ni nada encubierto. Entonces, ¿verdad? Que no haya de ser manifestado, sino el Señor conoce, como acabamos de ver en Proverbios 5:21, que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Porque, ¿sabes? Te digo algo, la mayoría de personas es triste mirar, porque Dios nos muestra, y yo podría decirte que el 90%, o no podría decirte que el 99% de las personas que miramos alrededor van a ir a la condenación del infierno. ¿Por qué te lo digo? Porque están llevando un camino que la palabra del Señor dice, un camino de muerte, una puerta ancha, y no tienen arrepentimiento. Aun ellos piensan conocer a Jesús por nombre, pero de verdad no lo conocen. Mira, es bien triste saber que tú les preguntas a la gente, dime dónde están los mandamientos, y ni siquiera conocen dónde están los mandamientos, y dicen que aman a Dios. No es amar a Dios así, darle las obras. O yo amo a Dios en la casa y ni siquiera vas a la iglesia, ni siquiera te congregas. Que porque en la iglesia hay puros hipócritas. Es lo que muchos usan, esa excusa. Mira, estamos yendo a la casa de Dios para tratar de cambiar nuestras maldades. Y ves, y ir a la casa de Dios en agradecimiento de que Dios nos ha rescatado del camino de muerte. Y como dice el Señor, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Nunca encontrarás una iglesia perfecta, pero si hay una que se acerque a la perfección, aquella que te hable de santidad, que te ayude a crecer en el evangelio, aquella que te hable del pecado, del infierno, de la salvación, de que Dios es un fuego consumidor, de que te apartes del camino de la muerte. Esas iglesias sí existen, y esas son las iglesias a las cuales Dios te llama, que vayas y busques una, que pongas tu mirada en Jesucristo. Mira, viviendo el tiempo que estamos viviendo, Jesucristo viene pronto, y Dios no tiene contentamiento con muchos que se conocen, que conocen el evangelio, que están yendo por la puerta ancha, porque el diablo les ha puesto en charola de oro, en charola de plata, una vida, ¿verdad?, cómoda, sirviendo a Dios el domingo y viviendo como el mismo diablo durante la semana. Un día yendo a la iglesia y otro día emborrachándose, viendo y haciendo cuanta cosa. La iglesia de Dios está viviendo igual que el mundo, está caminando por esa puerta ancha. Por eso es que el Señor dice, no vayas por el camino que te llevará al infierno, porque dice en Jeremías 21:14, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender el fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Porque si nosotros pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del Cordero? O sea, la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia. Porque aquellos que escuchan el evangelio, mira, sabes que están blasfemiando contra Dios cuando no hay obediencia en sus vidas. Hay un tiempo donde Dios llama, pero hay un tiempo donde ya mira, hay una línea donde muchos han cruzado. Y mira, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ve Dios la necedad del hombre. Dios les dice, no vayas por esa vida que a mí me desagrada, apártate. Pero muchos
muchos son tan necios que creen que tienen contento al Señor. Debes de saber que el camino que dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Y fíjate lo que dice aquí: y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrece a aquellos que están llevando ese camino de muerte, esa puerta ancha. ¿Ves? Dice, porque entonces está diciendo que el impío camina por un camino que no le agrada a Dios, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan las perversidades del vicio cuyas heredas son torcidas y torcidos sus caminos. Así está yendo la humanidad, así están yendo muchos cristianos. Y Dios no tiene contentamiento porque nuestro Dios es un Dios santo, porque Dios no se compadece, ¿ves? Dios no tiene agrado con aquel que practica el pecado, aquel que camina por esa puerta ancha, aquel que camina y yendo una vida que desagrada a Dios. Dios está irado contra el impío todos los días y no se arrepiente. Él afilará su espada armado y tiene ya su arco y lo está preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, como dice Salmo 7 del 11 al 14. Lo puedes leer ampliamente. Esa es la necedad del hombre que está yendo por el camino de muerte. La gente se está rebelando a Dios y vive una necedad por ese camino y se les dice no vayas por ese camino, pero la insensatez del hombre tuerce su camino, luego contra Jehová se irrita. Ves que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Esa es la necedad. Aquellos que viven por un camino de muerte irán al infierno, porque debes de saber que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego después viene el juicio. Aún en 2 de Corintios 5:10 dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te fijas que todos daremos cuenta? Por eso ese camino que están yendo, ¿verdad? Viviendo, desagradando a Dios, darán cuentas a Dios en el día del juicio. Los llevará al infierno por la rebeldía contra Dios, porque dice el Señor en su palabra en Romanos 2 del 6 al 9, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que son perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué dice? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué es no obedecer a la verdad? Viviendo en un camino de muerte, viviendo en la puerta ancha. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea, lo que tú cosechas sembrarás. No es posible decir yo voy a cosechar manzanas y vas a recoger nopales. No, si tú cosechas en esta vida muerte, si tú cosechas en esta vida pecado, no entrarás al reino de los cielos. Si tú cosechas en esta vida un camino, verdad, de deseos pecaminosos, de lujuria, de perversiones, indiferentes, sin ser lavado, verdad, en la sangre del Cordero, viviendo en una rebeldía, y te llega la muerte, dice el Señor, que el Señor pagará con ira y con enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. O sea, van a ir a la condenación eterna. Por eso dice el Señor que no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ten temor a Dios.
Y el problema es que la gente no tiene temor a Dios, ¿verdad? Porque si tuvieran temor y aún conociendo, oyendo, no hay arrepentimiento. Ahí van a ir los rebeldes, aquellos que viven por el camino de muerte. ¿Ves? Porque dice el Señor que prenderá al impío sus propias iniquidades. No le va a ir bien. Dios restaurará a los impíos. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas para nuestro Señor. En pocas palabras, el que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismos. Colosenses 3:25. ¿Ves? Dice, porque aquí los que se alejan de ti van a perecer, tú destruirás a los que de ti se aparten. ¿Ves? Todos los que se dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Los ojos de Jehová están contra el reino pecador, es lo que te estoy diciendo, aquellos que van por el camino de muerte, que aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará en mi mano. Nadie podrá esconderse, dará cuenta aquella gente impía, aquella gente que vive en ese camino, aquella puerta ancha. Dice que aunque caben al Seol, ¿ves? De allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá las hará descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de mis enemigos, ahí mandaré la espada y los matará, porque sobre ellos mis ojos para mal y no para bien, por cuanto vivieron una vida indiferente hacia Dios. ¿Cómo es posible vivir, querer engañar a Dios o engañarte a ti mismo? Decir, ay, pues sí, ¿cómo puedes tú pensar que en esta tierra viviste indiferente a la voz de Dios, viviendo en rebeldía, viviendo por la puerta ancha, y quieres que Dios te reciba? Si nunca jamás tuviste un tiempo para el Señor y quieres que Dios te reciba en el reino de los cielos. No, dice el Señor, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, ¿dónde? Al infierno mismo. ¿Ves? Los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Isaías 1:28. ¿Ves? Dice el Señor en Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos hombres. Por eso dice el Señor, su gusano, su tormenta, ni, ¿ves? Nunca se apagará. El Señor habló de aquel Lázaro y rico, del rico que vivió indiferente a la voz de Dios. Dice la palabra que cada día hacía banquetes, viviendo una vida en esplendidez, ¿ves? Y le llegó la muerte, porque la verdad, yo quiero decirte algo, todos vamos a morir, nadie es eterno. Y Jesús vino a darnos vida eterna. Jesús vino a darnos a nosotros la oportunidad que nosotros nos acerquemos al Señor. Pero nos dejó esa historia para que sepamos que no creas que en el infierno, pum, ya se acabó y todo. No, en el infierno va a ser tormento, va a ser dolor. Por eso dice el Señor en Oseas 14:9, ¿quién es sabio y entendido y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán por ellos. Por eso debes de saber que debemos ir por el camino a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, y no vayamos por ese camino que nos llevará al mismo infierno. Por eso es que Jesús vino a darnos a nosotros la oportunidad de arrepentimiento hoy día, que te pongas a cuentas con Dios, que te arrepientas, que te acerques ante el Señor. Dice el Señor en su palabra, dice
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Que preguntes. ¿Y dónde vas a preguntar? En la palabra de Dios. Acércate, dice el Señor. Párate en el camino, mira y preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ves? Aún dice ahí, si tú lees todo el capítulo, el Señor le estaba hablando a Israel y miren, una rebeldía contestaron, mas dijeron no andaremos. Pero el consejo de Dios es que tú busques el camino, la puerta, el camino que te llevará a la vida eterna, la puerta estrecha por medio de Cristo Jesús. Aún dice en Proverbios 4, del 10 al 20, oye hijo mío, el Señor dice, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Cuál es ese camino? Es el camino por medio de Cristo Jesús, la puerta estrecha, el camino hacia la vida eterna, el verbo, la palabra de Dios. Por eso, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Ves? Cuando anduvieras no se estrecharán tus pasos y si corrieras no trompezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. O sea, ¿cuál es el consejo? ¿Qué pide Dios de nosotros? Que temas, que andes, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad. Por eso Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso dice el Señor, retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es la vida. No entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino que te llevará al infierno, dice el Señor. No entres por la vereda del impío, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa, no vayas por la puerta ancha, dice el Señor. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en dónde tropieza, dice el Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, como dice en el Salmo 32 del 8 al 10. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no se acercan. Muchos dolores habrá para el impío, mas los que esperan en Jehová les rodeará misericordia. El camino por medio de Cristo Jesús encontrarás la misericordia de Dios. Por eso dice el Señor, el camino de la vida eterna, el camino que encontrarás a Dios es hacia arriba el entendido para apartarse del Seol abajo. Por eso el Señor aún dice, escoge pues cuál de esos caminos. Cada persona escoge todos los días, desde que comienza el día hasta que termina, ya escogieron un camino que los está llevando a la vida eterna o camino que los está llevando a la perdición, los está llevando al mismo infierno. Por eso dice el Señor, escoge pues tú, escoge, dice el Señor, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. O sea, conociendo ampliamente en Lucas 13 del 23 al 28, cuando dice, esfuérzate por entrar por la puerta
la puerta estrecha, la puerta angosta, ahí te está diciendo el Señor, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartare y no hieres, y te extravías y te inclinas a los dioses ajenos y les sirves, yo te protesto hoy que hoy pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. A los cielos y a la tierra, dice el Señor, yo llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues qué quieres, la vida para que vivas. Ese es el consejo bueno de Dios sobre todo ser humano, sobre ti que tú me estás escuchando. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Cuál es la voz de Dios? Un llamado al arrepentimiento, un llamado a que abramos nuestros ojos, nuestros entendimientos, nuestros oídos, nuestro corazón a la voz de Dios. Por eso, mira, yo te he puesto de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú. Eso es el consejo que Dios nos da. Amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que tú habites en la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, en las que debes andar. Escudriña pues vuestro camino y busquemos y volvámonos a Jehová. Esa es la esperanza para cada ser humano, para aquel que está viviendo una vida de maldad, un camino de muerte, viviendo indiferente, viviendo como un impío, viviendo como pecador, como rebelde. Por eso escudriña vuestros caminos, porque Dios vino a darte vida eterna por Cristo Jesús. Y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Lamentaciones 3 del 40 al 41. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos, meditar y piensa cómo estás llevando tu vida. Medita y sabiendo que hay un castigo eterno para todos aquellos que mueran en esa puerta ancha, en ese camino de muerte, los llevará al infierno mismo. Por eso dice el Señor que la vida eterna la encontramos en Cristo Jesús, la puerta ancha, negándote a ti mismo, cargando tu cruz, haciendo la voluntad de Dios, naciendo de nuevo, viviendo todos los días una vida santa, agradable hacia Dios. Y dice la palabra del Señor que Él nos conducirá más allá de la muerte. Ahora la vida, presta atención, la vida es demasiado corta para que la vivas trabajando, acumulando cosas, desperdiciando el tiempo sin buscar de Dios, viviendo esa puerta de pecado. La realidad en que muchas personas viven en todo lo terrenal y no ponen atención a su vida espiritual. La mayoría morirá sin estar a cuentas con Dios, viviendo perdidamente en deleites, en pecados, en camino de muerte, buscando lo material, afanados, morirán y no se llevarán nada. Todo se quedará, todas sus pertenencias, sus carros, negocios, casas, todos moriremos. Los justos y los necios, cada persona moriremos en la
la tierra. La vida es muy corta para estarla viviendo en deleites, en libertinajes, en fiestas, en borracheras, viviendo, desperdiciando el tiempo sin buscar de Dios. Mira, no importa cuánto hagas de ejercicio, cuánto dieta hagas, comiendo vitaminas. Mucha gente ni siquiera come, ¿verdad? Pues estas cosas, las otras cosas, ¿ves? Sí sabemos que hay tanta contaminación en los alimentos, pero el Señor, ¿verdad? Nos dejó que oremos en todo, ¿verdad? Pero mucha gente hace todo lo más posible por guardarse el cuerpo, aunque es sabio, pero se van idolatrando, haciendo ejercicio 3, 4, 5 horas. Eso no importará, te voy a decir, porque de todas maneras llegará a la muerte. La realidad absoluta que todos moriremos, y a muchos les sorprenderá la muerte en pecado, en borracheras, en drogas, en adulterio, fornicando, haciendo el mal, viviendo una vida que desagrada a Dios. Morirán sin estar a cuentas a Dios, viviendo en el camino de muerte. Muchos, o más mejor dicho, la mayoría irá a la condenación eterna. Porque dice en Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquellos que vivieron en la puerta ancha, en el camino que los llevó al mismo infierno. Porque como dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Sin duda, todos vamos a morir. La Biblia dice a ver, déjame buscar, en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son de 70 años y en los más robustos para los 80 años. ¿Ves? O sea, debes de saber esto, que entre eso está el lapso de vida. En cualquier rato nos vamos, nomás mira, abriste tus ojos y mira, ya pasó una vida, híjole, se fueron los años y toda la rebeldía será castigada. Hay la realidad de un infierno. Habrá un juicio después de la muerte. Por eso es que el Señor quiere que busquemos. Dice el Señor, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ves? Porque si habiendo resucitado con Cristo, debemos nosotros poner la mirada en el cielo, en todas las cosas celestiales, como dice Colosenses 3 del 1 al 2. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, porque las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Por eso es que nosotros no debemos poner la mirada en los deleites, en el camino de la puerta ancha, sino debemos nosotros ir por medio de Jesucristo, mirando, ¿ves? Cuál es la voluntad de Dios por medio de Él. Por eso dice el Señor, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la puerta ancha o la puerta angosta. Por eso nosotros, cada uno tiene la decisión de decidir, porque es la verdad. Dios no obliga a nadie. El Señor manda a sus siervos a hablarte a tu vida, hablar a la vida de tu esposo, de tus hijos, y tú vas a tener la decisión de obedecer o de no obedecer.
de ir por la vida eterna o por la condenación eterna. Tú decides si obedeces o desobedeces. Hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Vivir por el camino de vida eterna o por la condenación eterna. Guardar los mandamientos o no guardarlos. Vivir con Dios o vivir sin Dios. Debes de preocuparte ante esta advertencia que la realidad absoluta del pecador, sin duda tú y yo moriremos. ¿Estás listo para presentarte delante de Dios? ¿Cómo está tu vida ahora? Y todos daremos cuentas de todo lo que hayamos hecho, lo bueno y lo malo. Por eso es que Dios no quiere la muerte del impío, pero el que practica el pecado es del diablo, dice el Señor. O sea, no puedes decir que Dios te va a abrir las puertas si tú estás viviendo y cosechando una vida de maldad indiferente, burlándote de Dios, pisoteando la sangre de Cristo, y quieres que Dios te reciba con tamboriles y con ángeles y que diga, ay no, sino dice el Señor que solamente aquellos que hayan vivido dignamente, agradándole todos los días, porque no fuera justo, ves, Dios si dejara entrar a un pecador al cielo. O sea, nosotros sabemos que por medio de Cristo nuestros pecados son redimidos, así como hay una vida que desagrada a Dios, hay una vida que agrada a Dios. Y esa vida es aquellos que están viviendo en santidad, en obediencia. Y ellos recibirán la vida eterna. Este camino que están yendo por la puerta estrecha, se le llama, ¿verdad? Vivir en el Espíritu, viviendo, haciendo la voluntad de Dios, en el camino verdadero, el camino de Dios en santidad. Ellos verán a Dios, como dice la palabra, porque yo te quiero decir que no entrará nadie en el cielo, nadie en la presencia de Dios, nada cosa inmunda, solo aquellos que hayan nacido de nuevo, los que hayan lavado sus pecados en Cristo Jesús, los que hagan la voluntad de Dios, los que viven en santidad, los que cargan su cruz y los que hayan sido salvos en Cristo Jesús, viviendo en obediencia, no como aquellos que según le dijeron, Señor, yo hice esto, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, pero ¿qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Que solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que hayan vivido en rectitud, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a los santos, como dice el Salmo 37 del 28 al 29. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Pero los justos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que ha prometido darle a aquellos que obedecen el evangelio. Entrarán en la paz y descenderán en los lechos todos los que andan delante de Dios. Isaías 57:2. Porque esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una gran voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor, en el camino de la vida eterna, porque dice el Señor, bienaventurados, dice, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? El Rey les dirá en aquel día, venid benditos de mi Padre, entrar a la vida eterna, porque bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios y verán su rostro,
y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de Seol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. ¿Ves? No habrá muerte para aquellos que viven en la puerta estrecha. Estamos esperando nosotros los redimidos esa promesa. Dios tiene promesas para todos aquellos que vivan en el camino de la santidad por medio de Cristo Jesús. En la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Jesucristo. Por medio de Él entraremos al reino de los cielos. ¿Ves? No habrá ahí más llanto, ni clamor, ni dolor, porque ya las cosas primeras pasaron. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dice el Señor. El que venciera, el que viva el camino y la vida que agrada a Dios, recibirá la vida eterna. Pero los malos, aquellos que se olvidan de Dios, viviendo en una rebeldía en el camino de muerte, en camino de pecado, viviendo una vida indiferente en sus vidas, encontrarán la condenación del infierno. Dice el Señor que los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. No lo digo yo, lo dice el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios hoy este día? Que tú conozcas esto, porque Jesús habló tanto del infierno. Dijo el Señor Jesús en Mateo 13:50, los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, en el infierno no hay fin. En el infierno hay dolor y angustia. En el infierno es eterno, es caliente, es horrible. No creas que, es una fábula. No, Jesús lo describió como doloroso. Dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Cuando tú te pegas en un pie, en un codo, se te va hasta el aire. Y hasta crujen los dientes, te quemas y va a ser doloroso. Ahora, no creas que Dios hizo al infierno para el ser humano. Jamás hizo el Señor, sino para el diablo y sus ángeles. Por eso es que dice el Señor que, mira, Dios es Dios juez y justo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en esa llama, ¿ves? Irán por falta de arrepentimiento, por su indiferencia, por ir por el camino que los condució a la muerte. La memoria y los recuerdos de cuántas veces Dios les llamó van a estar con detalle. Ahí no hay, fíjate, no hay reloj, no hay tiempo. Nosotros sabemos que aquí sí hay tiempo. Nosotros decimos, ya va para la otra semana, cumplo años. Para la otra semana vamos a ir acá, a veces hacemos un plan. Sabemos que ahorita ya se va a acabar la noche y ese día llegará. Ahí no hay fin, no hay reloj. En el infierno todo será eterno. Habrá mucho dolor. Va a haber una sed insaciable. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, Jesús dejó una historia sobre el rico y el Lázaro. Dice que él despertó en el Hades,
estando en tormento, ¿ves? Y deseaba una gota de agua. ¿Qué puede saciarte una gota? Pero en el infierno eso era valuable. Y ves, por cuanto llamé, dice el Señor, y no quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo. Y mi reprensión no quisiste. ¿Ves? Entonces me llamarán y yo no voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, y no quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su camino. Por eso te digo, si tú caminas en un camino tenebroso y no sales de ese camino, encontrarás malas cosas. Por eso es lo que te digo, tú puedes caminar un camino de infierno, un camino de pecado, un camino de maldad y todo esto, y te va a llevar a la condenación eterna. No pienses que si tú viviste una vida indiferente a Dios, en rebeldía, vas a querer que Dios te lleve al cielo. No. Por eso comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Solo en Cristo hay vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Ves? Toda la vida eterna la encontrarás en Cristo Jesús. Y todos los que le hemos recibido, dice Juan 1:12, los que hemos creído en su nombre nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, porque antes éramos hijos de ira, y más sin en cambio fuimos reconciliados por medio de Cristo Jesús y nos ha hecho sus hijos. Aquel que vive en una desobediencia, en una rebeldía, en el camino de muerte, por la puerta ancha, dice el Señor que el que practica el pecado es del diablo. No son hijos de Dios, creación somos todos. Venimos a ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, porque nos redime, nos lava de todo pecado. ¿Ves? Por eso dice el Señor, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así es que hay un solo nombre, como dice en Hechos 4:12. Un mediador, primera de Timoteo 2:5. Un solo sacrificio, Hechos 10 del 12 al 14. Un solo camino, Juan 14:6. Una sola puerta, Juan del 10 del 1 al 9, se llama Jesucristo. Él vino a librarnos de la condenación eterna, porque no hay condenación para todos aquellos, ¿ves?, que viven en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Créeme que yo al hablar todo esto me creo enemigos, creo que murmuren de mí, enemistades, pero sabes que yo vengo a decirte porque es un amor que Dios me ha dado hacia ti, una preocupación hacia tu alma, porque solamente hay dos caminos. Y si yo no vengo a decirte la verdad, como aquella historia que cuentan, que por ejemplo, mira, esta historia acerca de que, pues yo vengo de un lugar y entro, por ejemplo, a la casa, ¿verdad? Y veo un león parado allá afuera con un cocodrilo, ejemplo. Y qué amor fuera el mío, qué ingratitud fuera mía hacia mis hijos, no decirles que tengan cuidado de ese león, porque la falta de amor se está mirando en donde quiera sobre muchos hijos de Dios, porque no les están diciendo a sus familias, a sus amigos, o no se atreven a hablar de la condenación del infierno porque por temor a que hablen de ti.
Y así como aquel león, el verdadero amor es aquel que te va a prevenir de que no salgas por esa puerta porque te pueden llevar, te puede comer ese león. Y ese es el amor que yo tengo hacia ti, hacia tu alma. Mi más grande deseo es que vengas a los pies de Cristo, que veas la luz del Evangelio, porque está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Y toda rebeldía será castigada. El que no hace la voluntad de Dios no va a ver a Dios, eso sí te lo digo. La vida que te llevará a la vida eterna es solamente en Cristo Jesús. Los que viven agradando a Dios, los que viven en la carne jamás van a agradar a Dios. Por eso arrepiéntate, porque dice el Señor, al corazón contrito y humillado jamás nuestro Dios desprecia, como dice en el Salmo 51:17. Convertíos, dice el Señor, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que se duele del castigo. ¿Tú crees que al Señor le agrada de verdad, verdaderamente ver cuántos hijos de creación se va al infierno? Sí, por eso es que levanta evangelistas, pastores, siervos, hermanos, hermanas, ahí está constantemente mandando a la vida de cada ser humano las advertencias de Dios, porque Él se duele del castigo. ¿Ves? Por eso dice el Señor, si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis a mí y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Cuando lo busques de todo vuestro corazón. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y acabo con este versículo, como dice Eclesiastes 13 del 12, versículo 12 del 13 al 14. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque guardar sus mandamientos es amar al Señor. Si me amas, dijo Jesús, guarda mi palabra. ¿Ves? Dice entonces, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La decisión es tuya. Vas por el camino de muerte, se le llama la puerta ancha. Vas por el camino que te llevará a la vida eterna, se llama Jesucristo. Y esa es la puerta estrecha. El camino en obediencia por medio de Jesucristo. Un solo nombre se llama Jesucristo. Así es que te he hablado ahora lo que Dios me dio. No vayas por el camino que te llevará al infierno. Apártate. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor mío y Dios mío, yo he traído tu palabra tal cual como me la diste, Padre. Que ellos vean, Padre Santo, que es amor tuyo y tu voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Que llamas a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Por cuanto has establecido en el cual tú juzgarás a todos los hombres por medio de Cristo Jesús. Y solo en Cristo encontraremos nosotros la vida eterna. Señor, que ellos hayan oído, Padre, que fuiste tú quien les habló. Yo solamente estoy haciendo tu trabajo. Me sacudo el polvo de mis pies, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y que ellos, Padre Santo, darán cuenta en aquel día. Padre Santo, y que algunos se haya enojado, te pido, Padre, que lo perdones. Que algunos se haya entristecido, Padre, consuélalo. Al ver algún enfermo, Señor, como dice Santiago capítulo 5, versículo del 13 en adelante, Señor. Señor, que si está alguno enfermo de vosotros, venid con los ancianos de la iglesia. La oración de fe sanará al enfermo.
El Señor, yo lo creo, Padre. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Restáuralos, levántalos, Padre. Ayuda, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Señor, que dé frutos a su tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, por estas personas, Padre. Por aquel Hijo de Dios que se ha apartado y por el que no decide, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias y todos decimos amén, amén. Dios es bueno para siempre y su misericordia. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que los hallan, y ese camino se llama Jesucristo. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que te espero para la próxima semana, si Dios permite. Tiempo de Los Ángeles, California, 7 de la noche, tiempo de México, 8 de la noche, que te conectes conmigo. Tengo muchos videos en YouTube. Ahorita tengo bastante videos para que si quieres buscarme por mi nombre, Esmeralda de Jesús Téñez, o añadirme como, ¿verdad? Seguirme aquí en Facebook también, ¿verdad? Nomás que ponle también igual como Esmeralda de Jesús Téñez, y te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, 7 de la noche. El consejo que te doy: busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Segundo consejo que te doy es que busques a Cristo Jesús. Arrepiéntete, acércate y ve por el camino que te llevará a la vida eterna. Ve a la iglesia, lee tu Biblia, ora todos los días y dale gracias a Dios. Apártate del pecado, porque el pecado te llevará a la condenación eterna. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Y decimos todos amén, amén.